Gracias. Ahora sí. Sí. Sí, vamos a entrar, mire, a los organismos financieros internacionales y vamos a ver cómo la economía del mundo se diseña en estos organismos, que tienen tanto poder de que son capaces pues, de doblegar a los gobiernos de turno, ¿no? Sí, pueden someter, obligar, doblegar a estos países para que asuman ciertas recetas financieras, ¿no? Sobre todo el gendarme o el organismo más poderoso del mundo es el Fondo Monetario Internacional, que si ese país, si ese organismo te baja el dedo, o sea, te está en contra de nuestro país, los demás organismos siguen la lógica, porque hay un acuerdo internacional que el Fondo Monetario debe velar por el cumplimiento de esas normas económicas mundiales, ¿no? Que es la defensa del libre mercado, la defensa de la iniciativa privada, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la poca intervención del Estado en economía. O sea, lo que el Fondo Monetario defiende es la escuela clásica y neoclásica. Eso es lo que hace. Y se opone totalmente a escuelas como el keynesianismo, ¿no? El marxismo, el mercantilismo, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces el comentario inicial. Acá hay una pregunta que está picante, ¿eh? Está picante esta pregunta. Dice, ¿qué pasaría si un país se retira de estos organismos financieros internacionales? Así lo entiendo. Juan, me corriges, por favor, si estoy malentendiendo tu pregunta. Sí, entonces lo que pasaría es que se pondrían de acuerdo todos los que defienden este sistema, que son tres básicamente, a nivel financiero, ¿no? Uno son el conjunto de organismos financieros internacionales. Dos, los estados más poderosos del mundo, que son los estados capitalistas, encabezados por Estados Unidos. Y tres, la banca privada internacional, el Banco de Tokio, el Banco de Londres, el Banco de San Francisco, etcétera, etcétera, todos en un concierto al unísono plantearían el bloqueo financiero a ese país. O sea, que no llegue ni un centavo a ese país, ¿no? Más aún, se bloquee cualquier envío a ese país, ¿no? Sin importar qué sea, alimentos, medicina, equipos, etcétera, cero. Llega al extremo de agarrarse sus finanzas que están en otros bancos internacionales. A ver, ¿qué país sufre este ataque financiero feroz por más de 60 años? Son dos países, principalmente. ¿Eh? Sí, es Cuba y Corea del Norte. A ver, ¿qué país está sufriendo este ataque internacional de los organismos financieros con un bloqueo financiero en los últimos años? Es Venezuela, es Siria, así es, ¿ya? Y el Perú también sabe de esto, ¿ah? A ver, ¿en qué gobierno nos bloquearon financieramente? Nos convirtieron en país inelegible, no digno de En el crédito. gobierno de Alan. Exacto, señorita, muy bien. En el primer gobierno de Alan García. Pero ya teníamos una experiencia anterior en la época de Juan Velasco Alvarado, porque Velasco también se opuso a pagar la deuda, porque toda persona en su sano juicio se da cuenta que la deuda es impagable. Y salud, en cultura, en deporte, en seguridad. Y fue Velasco. Velasco también nos hizo sentir
los castigos que aplican estos organismos financieros internacionales, que es feroz, ¿ah? No les importa la infancia, la niñez, que se ve desabastecida de medicinas, alimentos, no les interesa nada. Cuando tú le preguntas a ellos, señores, ¿y por qué sancionan así a un país? ¿Qué te responden? Es que no cumple las normas, no paga la deuda, pone en peligro el modelo económico. Y cuando le preguntas y le dices, oiga, ¿y qué pasa con los niños que van a morir de hambre por el bloqueo alimenticio, por el bloqueo financiero, por el bloqueo de medicinas? Van a morir de enfermedades de hambre. ¿Qué dicen ellos? Así, de manera fría, de manera insensible, plantean una respuesta extremadamente deshumanizada, ¿no? Dicen, es el costo social. ¿Qué se va a hacer? Lo principal es salvar al país. Si hay niños que mueren, etcétera, etcétera, no se puede hacer nada al respecto. Simplemente estamos para salvar la economía de ese país con este bloqueo financiero. Entonces sí, es muy feroz la respuesta de estos organismos financieros internacionales que hoy día lo van a presentar pues como la salvadora de las economías mundiales, cuando en realidad no es así. Bien, entonces, ¿qué buscamos hoy día en la clase? Uno, conocer el contexto en el cual se originan los organismos financieros internacionales. ¿Cuál fue el contexto? Ya sabemos que fue finalizado la Segunda Guerra Mundial. Estos organismos aparecieron, pero así en masa, para controlar la economía mundial. Dos, entender las funciones y la organización de los organismos financieros internacionales en el orden económico mundial capitalista. Y tres, entender cómo repercute las políticas impuestas por los organismos financieros internacionales a sus países miembros, sobre todo los países pobres, porque con los países ricos no se mete mucho, porque tampoco se dejan ellos. Además, ellos son los que dirigen los organismos financieros internacionales, ¿no? En cambio, a los países pobres y ricos en recursos naturales, a ellos sí, les aplican o les obligan a llevar a cabo un conjunto de reformas llamadas las reformas estructurales, ¿sí? En las famosas cartas de intención que tienen que firmar los gobiernos para acceder a los créditos. Si tú no firmas ese documento, te comprometes a tomar tales o cuales medidas, los organismos financieros no te dan ni un centavo. No te dan ni un centavo. Más bien prolongan tu aislamiento financiero por años, sin importarles lo que pase con, sobre todo, los sectores más vulnerables, que son los niños y los ancianos, los adolescentes, los jóvenes que deben estudiar, no pueden estudiar porque no hay plata para financiar los estudios, porque los estudios, por si acaso, no se financian solamente con plata de los impuestos. Muchas de las obras públicas, como son construcción de edificios educativos, se financian con préstamos. Ahora, si nos bloquean económicamente, ¿no? Se daría un fenómeno llamado, como dice Juan, la autarquía. Pero hoy día ya no se puede vivir en autarquía, menos si es el Perú. ¿Por qué menos si es el Perú? Porque en el Perú, ¿cómo está nuestra economía? ¿Una economía desarrollada o atrasada? Gracias. Una economía, a ver, una economía grande o pequeña. Muy bien. Sí, ya están respondiendo, sí, en el chat. Me han dicho que es una economía atrasada, que es una economía pequeña. Y ahora viene la última pregunta. A ver, la economía peruana, a ver, ya se me fue la idea. Es una economía, a ver, ya ahora sí, es una economía de autosuficiencia o es una economía dependiente. Marca, 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 marca. Muy bien, señorita. Muy bien, joven. Así es.
el día que se acaben los minerales, si autosuficiente significa que te vas a autoabastecer tú mismo, sin necesidad del extranjero. Acá en el Perú podemos autoabastecernos de electrodomésticos, de celulares, de comida, no podemos, ¿no? Por lo tanto, es correcto afirmar que es una economía dependiente de las economías más desarrolladas del mundo. Ajá, y siempre estamos en déficit, ¿no? Déficit porque no nos alcanza. La plata que tenemos en el Perú es insuficiente para cubrir los gastos del Estado. Claro, eso de independencia es un título, ¿no? Es una frase, es una palabra que en la realidad no se cumple. Ahora, independientemente, seremos en el plano político, ¿no? Ahí sí se están peleando Perú Libre con la ultraderecha peruana en el Congreso, ¿no? Ya, ahí quizás seamos un poco independientes, pero en la parte económica somos totalmente dependientes. Claro, pero ¿qué independencia? Independencia económica, independencia política, independencia cultural o independencia social. A ver, ¿cuál de las independencias hizo San Martín? Ni siquiera San Martín, porque fue Simón Bolívar, ¿no? Sí, fue una independencia política nada más. Porque ni bien se fueron los españoles, llegaron al Perú los ingleses. Sí, introdujeron capitales, ¿no? En inversiones nacionales, por ejemplo, en eso del guano, en el salitre. Luego, también en el caso de los minerales, el petróleo. ¿Recuerdan la London Pacific? La London Pacific, que fue la empresa petrolera número uno que llegó al Perú para extraer petróleos que había acá en Piura, que hay en Piura, en Talara, La Brea y Pariñas. ¿Te acuerdas la casa Grace, que firmó el famoso contrato Grace con Andrés Avelino Cáceres? La casa Gibbs, que firmó otro contrato también. Entonces son empresas inglesas que entran al Perú luego que los españoles se van. Entonces, ¿cuál es la independencia económica? No hay independencia económica. Hasta ahorita, la economía peruana vive de las economías extranjeras, como ejemplo los minerales, que lo explota Estados Unidos, Canadá, China, etcétera. Hasta los ministros y viceministros del Perú de Economía y Energía y Minas afirman de que los ingresos del Perú en cuanto a la explotación de recursos naturales está en primer lugar la minería, con casi el 50% de ingresos por concepto de minerales. Creo que el 50% y en manos extranjeras, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bravo! Uh -huh. Entonces, eso vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Las consecuencias de esa política de los organismos financieros. Avanzamos entonces. Miren, sí, acá hay algunos logos de estas empresas, perdón, de estas instituciones. Uh -huh. ¿Ya? Mm. Mire, hay una frase que están escribiendo aquí por el chat que dice lo siguiente, que no podemos industrializarnos porque no queremos. O sea, está en nuestra voluntad en la capacidad de industrializarse, de crecer como país potencia. A ver, esa afirmación estaría diciendo que no deseamos industrializarnos ni crecer, ¿no? Lo cual en realidad pues no es muy cierto, ¿no? Porque el Perú no puede crecer porque a nivel mundial se le ha, a ver, se le ha condicionado a que realice principalmente actividades primario exportadoras y no existe ningún plan de gobierno, ni un plan del extranjero para con el Perú donde se hable de industria, ni se hable de desarrollo económico, ¿no? No hay ninguna muestra de esos pasos que debe seguir un país para crecer económicamente, no existe. Lo que quiere hacer, por ejemplo, el actual presidente
es impulsar un poquito la industria peruana, ¿no? Pero de ninguna manera hay un planteamiento así global de industrializar el Perú, que sería convertir pues, la agricultura, la ganadería, ¿no? La artesanía peruana en fábricas, ¿no? Industriales a alto nivel. No existe eso. Por lo tanto, no es que no querramos, sino es que no podemos por las condiciones internacionales. Ahora, el paso para lograr todo ello sería romper con todo este modelo nacional e internacional y hacer pues una economía propia, ¿no? Lo cual traería serias consecuencias, ¿no? Y tendríamos que estar preparados internamente, por lo menos saber desarrollar la agricultura para un autoabastecimiento, porque ni bien hables de tu crecimiento económico, desarrollo económico, estos te van a bloquear. Ujú. Sí, 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 sí. Acá también señalan algo muy objetivo, ¿no? Que es que nuestro país ha sido condenado a un país miserable por la causa de que han entrado a gobernar, ¿no? Altos funcionarios con la intención, pues, de enriquecerse ilícitamente. Presidentes, ministros, viceministros, hasta los policías, dicen, ¿no? Jueces, fiscales, han hecho negocio de nuestro país. Y eso de hacer negocio en nuestro país es mirar el bolsillo personal y abandonar el proyecto país, el proyecto nación, porque esa es otra cosa, es muy diferente, ¿no? Lo cual ha hecho Inglaterra, ha hecho Francia, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Claro, también hay corrupción ahí, pero no al nivel del Perú. A nuestro nivel es un récord mundial. ¿Eh? Entonces, ¿qué son los organismos financieros? A eso queremos llegar. Ujú. Sí, muy bien. A ver, hay unos comentarios muy interesantes en el chat. Sería bueno que lo compartas con todos para que todos, ¿no? Vean la opinión que estás dando. Bien, mire, vamos a ver aquí en este caso, vamos a ver en qué consisten estos organismos financieros. Y de arranque vamos a decir que estos son instituciones, pero de carácter multilateral. Profe, ¿a qué se refiere multilateral? Se refiere a que estos organismos no están dirigidos por un solo país, sino que están conformados por varios países. Y lo que se busca es que todos los países participen en estos organismos, pero no lo logran. Algunos países se han retirado, otros países no quieren saber nada con eso. Sí, hay muchos países que no participan. Mire, somos casi 200 países y hay como 20 países que no participan en los organismos financieros internacionales. Claro, la gran mayoría sí. Es que si no participa ya sabe lo que viene, ¿ah? Sanciones, bloqueos, te confiscan tus riquezas en el extranjero, te, te, te desprestigian, ¿no? Hablan mal de ti, que eres el peor gobierno en la historia de ese país, que estás matando de hambre a tu pueblo, que es una dictadura, que es total corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que hay un desprestigio mundial. La prensa internacional se presta para todo eso, encabezado por la CNN, la ABC, la BBC y todas las letras del abecedario. ¿Ya? Entonces, así, claro, es una campaña internacional de desprestigio a Cuba, a Corea del Norte, a Venezuela, a Siria, a Afganistán, etcétera, etcétera. Sí, si no, mire, pregúntele a cualquier persona en la clase o ahí en tu barrio, ¿qué piensa de Cuba? ¿Qué va a decir de Cuba? A ver, una dictadura que es la peor de todas, bla, bla, bla. Pero en realidad, pues no es así, ¿no? Si uno va al estudio objetivo de Cuba, es totalmente diferente a lo que la prensa nos ha hecho creer, ¿no? Totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y si te pones a defender o a aclarar lo de Cuba, ya te miran mal, ya no te contratan, ya no te llaman para un cargo público. Uh -huh.
Claro, en Cuba están primeros en medicina, primeros en deporte, primeros en educación. No hay desnutridos en Cuba. Uy, ay, ay. Todo lo que hay allá, sinceramente, bueno, particularmente tengo ese proyecto personal de en algún momento viajar a Cuba. He tenido 3 oportunidades para viajar. 3 veces iba a viajar a Cuba, pero siempre hubo un detalle, hubo un problemita a última hora, nos impidió viajar. Sí, hasta me habían dado una beca para viajar a Cuba, pero al final no hubo financiamiento y la beca quedó en el aire. Sí, les comparto así cosas muy personales, pero que tienen que ver con ese interés académico, ¿no? De conocer cómo es que Cuba tiene la mejor educación de Latinoamérica. Sí, a nivel de Estados Unidos, que es una educación elitista, a nivel de Finlandia, que tiene la mejor educación del mundo. Los cubanos también tienen ese nivel. Claro, tienen sus problemas internos, eso nadie lo va a negar. Nadie va a negar de que hay gente que está en contra de ese sistema, ¿no? Que quieren un sistema así donde haya privilegios, donde haya otros temas, ¿no? Eso no estamos negando, estamos ensalzando, estamos privilegiando el aspecto académico, de la salud, del deporte, etc. Bien, pero es un debate que no vamos a poder zanjar acá en la academia, en el salón, sino que va a continuar. La cuestión es informarse bien. Ahora, estos organismos, ¿qué ofrecen? Ofrecen asistencia técnica. ¿Qué es asistencia técnica en realidad? Significa que van a enviar especialistas en esas escuelas económicas mencionadas para que lleguen al Perú, por ejemplo, y asesoren a los ministros, a los viceministros y a los funcionarios públicos, los cuales, por un complejo de inferioridad, ¿cómo miran a estos técnicos que llegan de Estados Unidos? ¿Como un profesional de igual a igual o lo miran como superiores, como los tótem, como los que fueron pues lo máximo, ¿no? Claro. Uh-huh. Mm, sí, sí, en ese tema sí discrepamos totalmente, Isaac. Sí, una discrepancia saludable, tolerante. Sí, no, 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 no. Allá en Cuba ya se están iniciando la educación, ya tienen 3 vacunas. Sí, les pido por favor de informarse bien. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Buenos días, perdón. ¿Te escucho? Sí, yo soy cubano, ¿Ah? por eso le estaba escribiendo. Sobre lo que estaba hablando, ahorita en Cuba no tienen cómo dar las clases, porque no tienen internet. ¿Ya? ¿Te escucho? Por eso le decía. Sobre el tema de educación, ahorita no tienen cómo hacer sus clases. O sea, todas las clases están paradas por tema de pandemia. No ¿Ya? tienen cómo realizar las clases. Ujú. Sí, también le quería comentar de que para hablar un poquito de Cuba, quien habla también se asesora de algunas fuentes de información, tanto de internet como también algunos familiares y conocidos que han viajado a Cuba. O sea, también tenemos alguna fuente de información fidedigna y bueno, lo que usted está diciendo, vamos a corroborarlo, ¿no? Vamos a investigarlo para también seguir comentando acerca de este tema y tener varias fuentes, ¿no? Y le agradecemos su alcance acerca de esta problemática, ¿no? Que atraviesa el país hermano de Cuba. Sí, muchas gracias por ese alcance. Bien, continuamos. Entonces, aquí vemos que la asistencia técnica, repetimos, es enviar a esos funcionarios a que asesoren y expliquen, o sea, mejor dicho, den clases. Mira, en un auditorio te sientan ahí al ministro, viceministro, a los funcionarios, por ejemplo, del BCR, ¿ya? Por ejemplo, del Ministerio de Economía, lo sientan a todos, y llega el asistente del Fondo Monetario, el cual es visto como una luminaria, como un gurú, como un archi ultra experto en finanzas, el cual se planta ahí y con su traductor ahí empieza a desarrollar toda la teoría económica neoliberal, monetarista,
y todos nuestros funcionarios que tienen base, porque han estudiado pues generalmente en las universidades como la Pacífico, la de Lima, van recibiendo todos esos conocimientos y lo van consolidando, a tal punto que cuando conversas con uno de ellos plantean así con toda firmeza y seguridad su punto de vista económico neoliberal o monetarista. Sí, por eso mira, Fondo Monetario Internacional, la escuela monetarista, ¿ves? Entonces, todo esto se basa en el tema central del dinero y cómo el dinero se mueve, ¿no? Quién debe producirlo, cuánto debe producir, ¿no? Y si hay ausencia, cómo debe suplir esa ausencia. Entonces, eso se trata, ¿no? De que los peruanos que tienen cargos públicos tengan una visión del mundo basado en esa doctrina, ¿ya? Sí, y tercero, también tienen personalidad jurídica internacional, o sea, pueden hacer cualquier actividad a nivel mundial, ¿no? Comprar, ¿no? Invertir, pueden hacer préstamos, que es su principal función, ¿no? Y pueden asesorar, o sea, tienen todo lo legal a su favor. No hay nada que a ellos les impida moverse por todo el mundo, por cualquier país, ¿ya? Entonces, así vamos a desarrollar este punto, ¿ya? Sí. Los más importantes del mundo son los siguientes, miren. Ahí tenemos los más importantes. Está el Fondo Monetario Internacional, que es el número uno de todos. Este es el más poderoso del mundo, el más destacado, el que da visto bueno a un país y todos los demás ya abren sus puertas financieras. Si el Fondo Monetario te baja el dedo o no te acepta como vinculado, como participante, los demás hacen lo mismo. Es como un coro internacional donde el director dice, está bien que pase, ya los demás lo reciben y cantan todos, ¿no? Una misma canción. Pero si el director, que es el Fondo Monetario, le dice que no va a pasar porque no reúne requisitos, condiciones, los demás ni lo miran, ni le dan un centavo. Repito, por esa razón se han preocupado de la asistencia técnica, que significa que lleven ese conjunto de ideas hacia los altos funcionarios de cada país. Y cada país manda esos altos funcionarios al Fondo Monetario. O sea que es un círculo vicioso, ¿no? En los cuales ellos educan a los funcionarios de un estado y luego le piden que envíen esos funcionarios que han sido educados, formados por el Fondo Monetario hacia, hacia ser los gobernadores, ¿no? Que van a integrar pues, el máximo organismo del Fondo Monetario. ¿Ya? Por esa razón es que todo está orquestado perfectamente, muy bien pensado por gente muy especializada, gente muy preparada, ¿no? Que está detrás de todo esto. Bueno, y las campañas mundiales contra tal o cual país es archiconocido, ¿no? Por eso les recomendaría a todos, ¿no? Basarse en fuentes como hoy día hemos tenido, una fuente directa de un compañero del salón, ¿no? Y otras fuentes también, ¿no? Tanto los canales conocidos por nosotros o también canales alternativos. También hay otros canales, ¿no? Para poder contrastar la información, ¿no? Claro, eso es muy importante para un postulante, tener varias fuentes, muchas fuentes tener, y no solamente aceptar la versión de una fuente o de una persona, sino que contrastarla y sacar sus propias conclusiones, que ese es el método científico, ¿no? El método científico rechaza que haya una sola fuente. No, el método científico, la metodología científica plantea, ¿no? Recurrir a un conjunto de fuentes bibliográficas, hemerográficas, audiovisuales, etcétera, etcétera, y de ese conjunto de fuentes, ¿no? Hacer la síntesis y sacar tus propias conclusiones, ¿ya? También está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Con este tenemos bastante experiencia. Nuestro país tiene la primera experiencia después de Alan García es con el BID. Sí, Alberto Fujimori, el presidente de aquella época, viajó al BID gracias a los contactos que tenía, pues, porque Fujimori era un desconocido. A nivel mundial, ¿quién lo conocía? Nadie.
bueno, había viajado a Europa, era una beca, ¿no? De matemáticas, ¿no? Creo que en Cambridge, me parece que es en Cambridge. La cuestión que cuando regresa, ¿no? Es elegido presidente, pero el sistema financiero lo desconoce. A quien conoce bastante es, por ejemplo, a un Manuel Ulloa, que todavía está vivo para esa época. Ese es archiconocido en todo el mundo financiero, lo conocen porque es el más grande empresario peruano que tenemos. Lo conocen a Pedro Pablo Kuczynski, es archiconocido. Ese viaja por todo el mundo, dando conferencias, charlas, asesorando, respaldando las grandes empresas del mundo, las transnacionales. Hernando de Soto es un personaje que se mueve en todas esas esferas de los negocios internacionales, es un experto en ese tema, con su equipo de asesores que tiene. También destaca un joven ya en aquella época, que es Alejandro Toledo, que también se desenvuelve en toda esa ideología y está difundiendo en charlas, conferencias y clases toda la ideología del Fondo Monetario. Mejor dicho, que es la ideología neoliberal y el monetarismo, ¿no? Que son la esencia, es la pulpita, ¿no? Es la carnecita, como dirían algunos popularmente hablando, de la aplicación de medidas del Fondo Monetario, ¿ya? Bueno, y ya luego comentar qué pasó cuando lleguemos al caso del BID, ¿ya? Luego está la Corporación Andina de Fomento, también está el Fondo Latinoamericano de Reservas, llamado el FLAR, y así. Estos serían los que encabezan la lista más importante de organismos financieros internacionales, ¿ya? Así es. Muy bien, gracias Isaac por tus alcances. También a los demás compañeros, a Mel, que también está opinando, sí, a Juan, que también opina siempre en las clases, Indira, también, eh, también, sí, aquí tenemos una lista de nuestros postulantes que están siempre dando su punto de vista, preguntando, opinando. Así es, señorita Chantal. Muy bien, exacto. Sí, sí, por ahí me olvido de alguien, mil disculpas, pero siempre están participando en esta aula que destaca ese aspecto, ¿no? Ese aspecto de estar comprometido con su formación, porque aquel que está indiferente, a veces está confundido, ¿no? A veces está confundido, no sabe qué hacer, ¿no? Y no se compromete. En cambio, los que sí están decididos a ingresar a la universidad, a hacerse una profesión, ellos están así, comprometidazos en cuerpo y alma. Ujú. Sí, vamos a llegar a cada uno de ellos, ¿ya? No se preocupen. Vamos a llegar a cada uno de ellos. Sí, a veces las siglas son confundidas con el FBI, ¿no? Que es la policía de Estados Unidos. En nuestro caso, estamos hablando del campo económico y que, haciendo la semejanza un poquito a lo que me comenta una compañera en el chat, este organismo que voy a explicar sería como el gran gendarme, el gran, quizás comparando un poco, ¿no? Como el gran policía de las finanzas. Si alguno desobedece, ahí le cae la sanción. Y los demás sancionan también. O sea, hay una política internacional de que el visto bueno, ¿no? La aceptación o negación debe darlo primerito que nadie el Fondo Monetario. O sea, si lo da el Banco Mundial, muchos dudan. No sabemos, quizás, vamos a ver, ¿no? Si por ejemplo, el BID da la negativa, los demás evalúan. Evalúan si está bien la negativa, está mal, ¿no? Pero si lo da el Fondo Monetario, tenga la seguridad de que todos en conjunto dicen amén. Amén, dicen. Toditos, sí. Cierran filas. Es que, ¿sabe por qué, señorita joven? Porque en el Fondo Monetario se concentra la mayor cantidad de países que integran este organismo y ahí están pues los gobernadores de cada país, ¿no? Enviados por los ministerios de Economía. Entonces, y ahí también se concentran los países más poderosos del mundo. O sea, él es el organismo financiero más importante del planeta, el más poderoso de todos.
Por eso, cuando el Fondo Monetario da una negativa a un país, ¿no? Los demás continúan o siguen las negativas, sin dudas ni murmuraciones. Entonces, ¿qué es el Fondo Monetario? Es un organismo financiero mundial. Sí, este se mueve por todo el planeta, por todos los países, y según sus estatutos, según sus documentos oficiales, tiene como característica principal promover la cooperación monetaria mundial. A ver, si es cooperación monetaria mundial, ¿en qué palabra lo podemos reducir? A una sola palabra. A ver, ¿quién me da esa palabra por el chat? Con la letra P. A ver, resume toda esa frase en una sola palabra. A ver, ¿quién se anima? Con la letra P, se dice cooperación monetaria en el mundo. ¿Qué podemos nosotros decir en una sola palabra? Sí, profe. Ajá, hay una idea ya, hay una idea. Está bien, está bien. Estamos leyendo todas las ideas, no hay ningún problema. La cuestión es participar. Esa es la idea, ¿ya? Gracias, Chantal. A ver, otra idea. ¿Quién me dice? Dice cooperación monetaria mundial. Ah, ya, si es cooperación monetaria, o sea, están hablando de dinero. Están hablando de dinero, ¿no? Por lo tanto, a ver, si es dinero y quieren, disque cooperar con los demás países, ¿a qué se están refiriendo? Claro, estamos en el FMI. Sí, ¿cómo se llamaría entonces? Con la letra P, ya me han dicho varias palabritas, va por ahí el asunto, ¿ah? Sí, va por ahí, va por ahí. Entonces, vamos a decir que la principal actividad que realiza el Fondo Monetario son los préstamos. Empieza a prestar mucho dinero a nivel mundial. Tiene una lista de deudores que no te imaginas, ¿ya? Vamos a ver eso en esta clase, ¿ya? Sí, mira. Entonces, con esos préstamos, ¿no? Con esa cooperación monetaria, lo que se estaría buscando es asegurar la estabilidad financiera. O sea, lo que están queriendo superar con estos préstamos es la falta de presupuesto, que se llama déficit fiscal, déficit presupuestario, ¿no? Lo que se llama déficit comercial también, ¿no? Ya una rama más específica de la balanza comercial, ¿no? Todos esos déficits, ¿no? Que se registran en la balanza de pagos, que es el informe nacional de un año de todas nuestras finanzas, actividades económicas. Entonces, el Fondo Monetario tiene la misión de contribuir a que ese déficit desaparezca. ¿Y cómo va a desaparecer ese faltante, ese déficit? Con préstamos. Eso va a ser, los préstamos, ¿ya? Y una vez que ya llegan los préstamos, se equilibra la balanza de pagos. Automáticamente la balanza comercial se equilibra. Se equilibra el presupuesto también. Pues todo se va equilibrando, todo se va teniendo ya una estabilidad financiera, una estabilidad económica, porque llega mucha plata al extranjero, pero nace otro problema nacional con la letra D y con la letra E. A ver, ¿quién me ayuda a esclarecer este punto? Vamos por acá. Ahí está mi propuesta a todos los postulantes. ¿Qué problema están haciendo de tanta plata que llega del extranjero? Sí, pues, ¿no? Están haciendo la deuda externa, ¿sí? La deuda externa, que es una deuda, a ver, pagable o impagable. ¿Qué me dicen por el chat? Exacto, no se puede pagar. Haz tus cálculos si quieres. Aplica las matemáticas para que veas que es imposible pagar. Claro, y el Perú paga puntualmente, por si acaso, ¿ah? No podemos atrasarnos en ningún momento. El día que te atrasas, los intereses se disparan y encima, no, exacto, no alcanzaría toda la vida para pagar la deuda. Es imposible. Hasta la Iglesia Católica tiene sus economistas que han analizado la deuda externa y han dicho que aparte de impagable,
Es una deuda inmoral, porque ahí se va mucha plata que debería invertirse en la niñez peruana, en la juventud peruana. Por eso hoy día, mire, tenemos esta gran discriminación de ingresar a la universidad poquitas personas y ser el bicho raro del barrio cuando llegas pues así, ¿no? Con tus libros, llegas así ya con tu maleta de la Universidad de San Marcos, del Callao, de la Villarreal. Porque la gran mayoría de jóvenes te miran así medio raro, ¿no? Porque la gran mayoría no puede estudiar. En mi barrio, cuando ingresé a San Marcos, éramos 2, máximo 3 de todo el barrio. Y cuando éramos niños, éramos como 30 niños que estábamos jugando en la calle, ¿no? Haciendo travesuras, subiendo al cerro, yendo al río. Éramos así un grupo numeroso. Y no pudieron estudiar la gran mayoría. 2, 3 nomás estudiaron en la universidad. La gran mayoría tuvo que buscar un oficio para sobrevivir, ¿no? A una actividad económica, algo rápido, aprendido en la práctica nomás. Ser ayudante de albañil, ayudante de soldador, ayudante de mecánico, ayudante de carpintero, ¿no? Y así mantener a la familia que llega rápido, ¿no? Cuando se da esta situación. Sí, es impagable, es inmoral y es fomentada por los organismos financieros internacionales. Sí, así se va a dar este problema, ¿ya? Bien, perdón. Listo. El siguiente punto sería que promueve y facilita el comercio internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional se encarga de que a través de sus préstamos se pueda cubrir el déficit comercial. Por ejemplo, mira, si nosotros vendemos al extranjero, imagínate, vendemos al extranjero 100, ¿ya? O sea, vendemos una cantidad de productos al extranjero y estamos ganando 100, ¿ya? 100 millones, imaginemos, ¿ya? Pero también compramos y compramos bastante, ¿eh? Bastante, compramos insumos, viene de capital, viene de consumo, etcétera. Pero cuando viene la cuenta de lo que hemos comprado, oye, no sale 100, sino sale 150, por decir una cifra pequeña, 150. Cuando comparas las exportaciones con las importaciones y sacas el saldo, o sea, la diferencia, encuentras que hay 50 de diferencia. 50 que no se ha podido pagar. Y surge ahí un problema llamado el déficit comercial. Ese es el déficit comercial, ¿no? Y eso trae serios problemas a la economía nacional. Por esa razón dice que el Fondo Monetario Internacional facilita el comercio internacional porque te va a facilitar un préstamo grande para poder cubrir todo lo que falta, tanto en el presupuesto, tanto en la balanza comercial. Y por ahí llegan los 50 millones y cubrimos ya el pago de las importaciones. A eso se refiere cuando dice facilita el comercio internacional. Internacional, ¿ya? Ese es el Fondo Monetario, ¿ya? Continuamos. Tiene sus actividades de 1947 y se ha relacionado a Naciones Unidas para tener más presencia mundial, ¿no? ¿Sí? Ahí está el edificio del Fondo Monetario en pantalla, ¿sí? Es intergubernamental. ¿Qué significa, profe? Que ahí participan los gobiernos del mundo a través de sus representantes que llegan desde el Ministerio de Economía de cada país. En cada país el Ministro de Economía evalúa, ¿no? Y ven a quién enviar. Y ese que llega al Fondo Monetario se convierte en un gobernador, ¿no? Que va a participar en las asambleas del Fondo Monetario, donde va a poder opinar y va a poder votar, pero de acuerdo a la cantidad de dinero que el Estado ha aportado al fondo. Imagínate, el Perú no llega ni al 1% en estos aportes, ¿ah? Ya te imaginas los votos que tenemos, ¿no? Si no llegamos ni al 1%, en cambio, Estados Unidos tiene el aporte más grande en el Fondo Monetario, ¿no? Entonces ellos tienen mayor votación. O sea, se mueve así como una empresa, sociedad anónima, más o menos, ¿no? Donde los accionistas mayoritarios tienen mayor cantidad de votos que los minoritarios.
Así más o menos se mueve el Fondo Monetario, ¿ya? Tiene atribuciones internacionales, puede actuar en el mundo apoyando a un país, ¿no? Sancionando a un país, ¿no? Y lo que más se espera es que coopere económicamente, ¿no? Sí, a nivel monetario, con dinero y financieramente apoyando pues las cuestiones de la corrección de los problemas que tenemos, ¿no? Y se vincula con Naciones Unidas mediante un acuerdo de cooperación. O sea, el Fondo Monetario en realidad parece una institución privada, ¿no? Privada, porque ahí están los más grandes representantes de las grandes empresas de cada país, de cada país. Pero para darle un halo o una apariencia pública, se relaciona a Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces ya cuando lo vemos que es de Naciones Unidas, pensamos que es algo ya, un proyecto multigubernamental, estatal, algo así, ¿no? Pero en realidad pues trabaja con una apariencia o con un método ya de carácter más privado, porque trabaja en función a los bancos del mundo. O sea, el Fondo Monetario le pide a los bancos plata para prestarle a los países necesitados. ¿Y tú crees que el banco privado le va a prestar gratis al Fondo Monetario? Le aplica también los intereses. Y el Fondo Monetario saca sus cuentas y a esos intereses le aplica más intereses y se lo presta a un país. Así es el negocio internacional. Entonces los bancos sacan pues ganancias espectaculares vinculándose al Fondo Monetario Internacional. Ahora, la creación del Fondo Monetario es en plena Segunda Guerra Mundial, pero cuando está finalizando ya. Se lleva a cabo una conferencia internacional en 1944 en Estados Unidos, ¿no? En la zona de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. Ahí se reúnen más de 40 países, ¿no? A ver, 44 países y acuerdan una cooperación económica porque saben que la mayoría de estos países va a salir destruido de la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Cómo sale Inglaterra, Francia, los vencedores de la guerra? Devastados salen. Su aparato productivo ha sido destruido por la mejor aviación del mundo, que es la aviación nazi, la aviación alemana, la cual ha bombardeado tarde, mañana y noche todos los centros industriales de Francia. Ha intentado hacer lo mismo con Inglaterra, lo ha logrado en cierta medida, ¿no? Y ha tratado de hacer lo mismo con Rusia también, pero con Rusia sufrió el más alto revés en toda la historia militar alemana, ¿no? Donde los alemanes fueron derrotados por los rusos, por el ejército rojo. Entonces, las economías devastadas, economías destruidas, se juntan con la economía más próspera del mundo. ¿Cómo se llama ese país que sacó provecho a la guerra mundial viéndolo con criterios de empresariales de costo y beneficio? ¿Qué país entró a la guerra haciendo cálculos económicos principalmente? Más que defender la democracia, los derechos humanos. Sí, exacto, exacto, muy bien, Mel. Fue Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo las inversiones, negocios más grandes en la historia universal, vendiendo armas, ¿no? Haciendo préstamos, y encima aliados a países que le proporcionaban materias primas a precios ganga. A ver, en un contexto de guerra, donde aumenta la demanda de materias primas, el Perú debió hacer lo siguiente: letra A, subir los precios porque aumenta la demanda; B, mantener los precios; o C, bajar los precios. A ver, ¿qué es lo que debió hacer el Perú en plena guerra? Es lo lógico, ¿sí o no, Juan? Claro, es lo lógico, es subir los precios. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo, cuando ve que te compran más, ¿no? Y no lo hacen solamente por una cuestión de mantener relaciones con el país, sino que necesitan desesperadamente, están en guerra, necesitan para hacer armas, hierro, cobre, ¿no? Y minerales, ¿no?
Para hacer los uniformes necesitan algodón en enormes cantidades. Algodón Pima, el mejor del mundo, que es peruano. Necesitan tabaco, ¿no? Para los cigarros, para los militares. Necesitan azúcar. ¿Ves? Todo eso producimos nosotros. Y como dice la mayoría de acá, de la chat, me dicen, profesor, tienen que subir los precios. Eso es normal en todo el mundo. Mire, cuando hay mucha demanda de petróleo, el petróleo sube de precio. Y nadie dice nada. Entonces dicen, uy, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Cuando no hay, cuando se acaba el oro en otros lugares y nuestro país sigue vendiendo oro, porque tenemos bastante oro y plata, los precios se duplican. Ahorita los precios del oro se están duplicando. Ahorita, 2021, agosto, los minerales están subiendo de precio. ¿Ves? Cuando hay más demanda, suben los precios. Ahora sí, dime, basado en la experiencia peruana de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de, a ver, si no me equivoco, es Manuel Prado Arteche, ¿sí? ¿Qué hizo con los precios de las materias primas? Ahora vamos a la realidad, porque hemos visto lo que debió pasar, ¿no? Ahora vamos a la realidad. Letra A, subió los precios de las materias primas como debe ser normal. Letra B, mantuvo los precios de las materias primas en plena guerra mundial. O letra C, bajó los precios. A ver, ¿qué hizo el gobierno peruano? Increíblemente, señorita joven, sí, ¿sabes lo que hizo? Mantuvo los precios como si fuera una época de paz, una época así de tranquilidad. Y nos trajo serios problemas porque todo subió de precio, menos nuestros productos, menos la platita también que salió, ¿no?, al extranjero, también no subió, los intereses fueron los mismos. Y así se comportó el gobierno peruano en aquella época, cuando se está creando pues el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y la guerra está disminuyendo. O sea, salimos perjudicados de esa guerra. Sí, mire. O sea, y también estos países se unen, ¿no?, para promover la cooperación económica y evitar estos problemas que se vienen después de toda guerra. De toda guerra, lo primero que se da son las devaluaciones, ¿no? Las crisis económicas. Sí. Entonces, este es el problema. La gran preocupación de los países potencia que se están juntando en Bretton Woods es evitar las crisis, las devaluaciones, ¿no? ¿Y cómo pueden evitar eso? Financiamiento. Van a pedir financiamiento, van a pedir dinero, ¿no? Para que si una empresa trata o quiebra, poder reflotar la empresa. Si un banco cierra, darle inyecciones financieras para que se recupere el banco. Y así. Porque ya hay una experiencia muy, muy clara en la mente de todos ellos ya. Sí, casi, a ver, casi 15 años atrás, Estados Unidos le enseñó al mundo cómo se desenvuelve una gran depresión, cómo se da la crisis en un país tan avanzado, ¿no? Donde las empresas quiebran, cae el empleo, los ingresos desaparecen, el consumo se hace solamente para sobrevivir, y eso que hay cientos de muertos, de hambre, ¿no?, de enfermedades, sí. Entonces ese es el problema, ese es lo que ellos quieren enfrentar, pero primero con préstamos, porque están en crisis de todos estos países. Pero no una crisis de superproducción, sino una crisis por la guerra, ¿no? Le han bombardeado las fábricas, le han destruido las carreteras, le han contaminado pues las chacras. Mira Japón cómo quedó. Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastadísima. Encima le aventaron pues las bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Justo este mes de agosto, el 6 de agosto, se ha conmemorado otra fecha más, ¿no?, de ese gran genocidio que cometió Estados Unidos contra Japón. Sí, uy, hay unos dibujos animados que no recomiendo que veas por la violencia que se observa en esos dibujos, ¿no? Una bomba atómica cayendo a la ciudad de Hiroshima
y causando 1.000.000 de grados de temperatura, donde todo el cuerpo empieza a desintegrarse, empiezan a separarse las moléculas, los átomos, ¿no? Y nos volvemos polvo, en realidad. Y así, edificios, plantas, animales, miles de seres humanos, ¿ah? Entonces, esa devastación tiene que ser corregida, ¿no? Primero, financieramente, económicamente. Por eso se ve todos estos mecanismos que estamos viendo en pantalla y que más adelante le van a llamar el milagro japonés. Sí. No te recomiendo que veas ese dibujo. Es la bomba atómica en Hiroshima. Sí, son capaces de todo. Y el poder no por el poder, sino el poder para enriquecerse más. Ese es el objetivo. No es un poder a ciegas, como alguien puede pensar, ¿no? Claro, eso es lo que a ellos les atrae. Utilizar el cargo de ministro para enriquecerse. Y claro, acá en el Perú es pura corrupción, pero en otros países ellos son más vivos. En Estados Unidos, los que se enriquecen siendo ministros, siendo congresistas, son industriales de la guerra, industriales de la alta tecnología aplicada a estos momentos de conflicto donde sus ganancias se disparan hasta el cielo. Sí, en YouTube ahí puedes encontrar ese video, ¿no? Son dibujos animados de la guerra de la bomba atómica en Hiroshima, así más o menos, ¿ya? Voy a tratar de ubicarlo, pero sí, no lo recomiendo mucho porque sí, las lágrimas brotan automáticamente cuando vemos esas imágenes, a un niño desintegrándose. Ahora que está de moda el animalismo, un perrito desintegrándose, imagínate, ¿ya? Sí, avancemos. Sí, es extremadamente triste toda esa situación que pasó Japón, claro. Y aquí están los dos personajes que impulsaron todo este movimiento financiero de cooperación mundial. Primero, destaca la figura del famoso Harry Dexter White. Este es el presidente, el gerente general de los tesoros de Estados Unidos. Entonces, todo lo que él conoce, todas las ideas que él tiene, que le hemos resumido en 4 ideas centrales. Uno, voy a resumir, ¿ah? Uno es la defensa irrestricta de la iniciativa privada. 2, la defensa sin discusión, o sea, sin dar a que se debata algo, se defiende a rajatabla, es la propiedad privada. 3, el Estado no debe participar en la economía. Perdón, el Estado no debe participar en la economía. Y 4, que los empresarios tengan todo el apoyo del Estado y la libertad para que puedan hacer lo que quieran. ¿Ya? Pero a su costado está el otro economista que cuestiona el liberalismo, porque él dice que no todo puede ser liberal, no todo puede ser libertad y libertad. Tiene que haber alguien que se encargue de mantener la economía estable. Y eso no puede ser el privado, porque el privado está en sus negocios personales, negocios particulares, en sus ganancias, en sus beneficios, está viendo el proceso productivo de su empresa. Por eso, el famoso John Maynard Keynes plantea el papel del Estado como el gran regulador. Tampoco quiere que el Estado se convierta en el que destruye empresas privadas, de ninguna manera. Maynard Keynes es un economista también de la burguesía, pero lo que está buscando es que frente a las crisis solamente, porque él no plantea que el Estado siempre debe ser el inversionista, él plantea que en las crisis, en las caídas, en las depresiones, es que el Estado debe entrar ahí, con la plata de todo el pueblo, de toda la gente, que es el fisco, que es el tesoro público, ya en Estados Unidos le llaman así, tesoro público, con esa plata que tiene aguardada, con esa plata debe reimpulsar, reanimar, recuperar la economía. ¿Y cómo? ¿Qué recomienda Keynes? 1, recomienda que el Estado realice una ola de obras públicas, que se inicien los proyectos públicos, que se abran una serie de medidas, acciones, donde el Estado pueda invertir. ¿Para qué? Para
recuperar la mano de obra parada, la mano de obra desempleada debe ser llamada a estos proyectos, a estas obras públicas, recuperando lo que es el ingreso nacional y por lo tanto el consumo nacional. O sea, él lo que está planteando es que el Estado reanime todo los indicadores macroeconómicos, ¿no? Toda la cadena, porque si hay producción nacional, va a haber ingreso nacional, va a haber trabajo a nivel nacional y va a haber consumo a nivel nacional. ¿Ves? Eso es lo que está planteando Keynes a través de su teoría keynesiana. Entonces, estos dos son los principales promotores de que haya alguien que se encargue de esto, ¿no? Y en este caso es el Fondo Monetario, la conferencia de Bretton Woods. Aquí te dejo. Sí, dime. ¿Alguna opinión, alguna pregunta al respecto? Uh-huh. Ya. ¿Alguna pregunta? Es el tema, podemos tratarlo, ¿no? Si es otro tema, me lo pueden hacer por el chat para poder también conversarlo. No hay ningún problema de las preguntas, ¿ya? Sí, sí. Aquí le dejo la biografía o una parte de la biografía, porque aquí faltan las obras de Keynes. Sí, faltan las obras de Keynes, faltan el papel que jugó, ¿no? En el orden mundial, las ideas de él fueron fundamentales. Entonces, el Fondo Monetario se inicia oficialmente, acá está la fecha, el 27 de diciembre de 1945, con la firma del convenio constitutivo, en primer lugar, por 29 países. ¿Sí? 29 países que reunían los requisitos para poder aportar, porque no se trata solamente de firmar, tienes que llevar una cantidad de dinero para que se forme el fondo, se forme el fondo. Uh-huh. Claro, señorita, se creó en Estados Unidos, ahí en New Hampshire, en una ciudad estadounidense, con toda la inquietud del pueblo norteamericano que estaba en su mejor momento, ¿ah? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la superpotencia, sí, en la superpotencia, en la más grande del mundo. Pero a los pocos años le salió al frente otra superpotencia, que es la Unión Soviética. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ya, ok. Ya, entonces eso se trata, ¿ya? Se trata de que Estados Unidos aprovecha las mejores condiciones para ella, para Estados Unidos, y dirige toda esta creación de organismos financieros en la cual van a acordar que la moneda internacional sea el dólar. Y como Estados Unidos tiene las mayores ganancias del mundo y compra pues toda la cantidad de oro y plantea la teoría de que la moneda, la moneda, la moneda nacional, la moneda internacional tiene que tener un respaldo en oro. Y Estados Unidos se apropia de la mayor cantidad de oro, bueno, en base a diversos mecanismos, como por ejemplo endeudamientos, ¿no? Por ejemplo, ayuda económica, asesoría, o sea, una serie de mecanismos para apropiarse poco a poco del oro mundial y lo concentra ahí en el Tesoro Público, perdón, de Estados Unidos. Pero sus operaciones financieras se iniciaron recién en marzo, el 1 de marzo de 1947, y tiene su sede en la ciudad de Washington. O sea, no solamente se creó en Estados Unidos, señorita, que está preguntando, sino que también hoy día tiene su sede, su local en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Uh-huh. Y evidentemente, todos aquí en el salón vamos a afirmar que el principal país que tiene más votos a la hora de decidir es Estados Unidos. Sí, es Estados Unidos, ¿ya? Sí, pues es el contexto de la Guerra Fría, como me estás alcanzando por el chat.
la Unión Soviética le sale al frente a Estados Unidos y se inicia un periodo de tensión mundial que podía llevar pues a una tercera guerra mundial. Ahora, los miembros del Fondo Monetario son los países integrantes, ¿no? Los países integrantes que han firmado el convenio constitutivo. Al inicio fueron 29, después ya se fueron incorporando más miembros y tienes que dar tu cuota. O sea, no puedes ser miembro por miembro, sino que tienes que pagar, tienes que dar el dinero ahí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, señorita Mel, totalmente de acuerdo con la opinión que está dando acerca de cómo Estados Unidos se hizo potencia mundial. Aprovechó la guerra para hacer el negocio de su vida. No es como otros países que se entraron a la guerra para defenderse del nazismo, de defenderse de la verdadera dictadura que era el fascismo italiano, el fascismo alemán. Ahí están los franceses, los ingleses, ¿no? En cambio, Estados Unidos ve con ojos empresariales la guerra, ¿no? Costo, beneficio. ¿Entramos o no entramos? ¿Cuándo entramos? Allá, cuando está en el mejor momento de la inversión. Ahí vamos a entrar a la guerra. Y tuvieron pues las bajas más mínimas de la Segunda Guerra Mundial. Ni un balazo en su territorio. Ni una bala en su territorio. Su territorio está intacto, intacto. Y aprovecharon la guerra para hacer inversiones, hacer negocio con la guerra, vendiendo armas, haciendo préstamos y proporcionando, ¿no? Armas carísimas para la época, pero con minerales peruanos, ¿no? Ropa para los soldados con algodón peruano, alimentos para los soldados, pero con azúcar, ingredientes peruanos, pero a bajo precio. Gracias al presidente Manuel Prado Ugarteche. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Sí, sí. Exactamente, señorita Mel. Hoy día son 189 países miembros, conformando lo que es el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Pues sí, cada miembro tiene una especie de curul, ¿no? Sí, pero se desenvuelve la votación según la cantidad de aportes que se están dando. Mira, el Perú no figura en esta lista porque estamos menos que el 1%. Estados Unidos está en el primer lugar con 17,6% de todos los fondos. ¿Ya? Y Japón con 6,5%, Alemania 6 también, Francia 5, Reino Unido 5, Italia 3, Arabia Saudita 3, Canadá 3, China 3 y Rusia 2. ¿Ya? Y ellos forman el Consejo de Seguridad, ¿no? El grupo más poderoso que se da en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los fines del Fondo Monetario? Uno. Sí, a ver, un segundo. Sí, estas son sumando todo esto, sumando todo, se tiene el total de cuotas. Total de cuotas. O sea, del total de cuotas, Estados Unidos tiene el 17,6%. O sea, cuando se funda el Fondo Monetario, los países tienen que ir a fundarlo no solamente con firmas o presencia física, tienen que llevar dinero, tienen que llevar, en esa época fue lingotes, ¿no? Lingotes de oro para que respalden todo eso. Entonces tiene que haber cuotas que pagan los países integrantes. Y eso va a ser de acuerdo a su economía. O sea, no te van a pedir, al Perú no le van a pedir pues, 5%, 6%, ¿no? Es ilógico. Al Perú tienen que pedirle pues una mínima cantidad porque ellos saben cómo es la economía peruana. 0,01%. Así. El Perú aporta esto, 0,01%. Y entonces el Perú va y deja su cuota, ¿no? Y forma parte del Fondo Monetario Internacional. Y todo eso sumado es la cuota, es el total del Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora, los fines que persigue el Fondo Monetario, según su estatuto, según su reglamento,
es fomentar la cooperación monetaria. Ya dijimos que es la cooperación monetaria, ¿no? Sí, son los préstamos, sí. Te van a prestar enormes cantidades, ¿ya? Sí, ahí también van a hacer consultas, colaboración, ¿no? En monedas internacionales, te van a prestar en dólares. En dólares van a ver los préstamos al Perú. También facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. ¿Para qué? Para que se logre pues los altos índices de ocupación, ingresos reales, desarrollar los recursos productivos de ese país. Porque si tú no cubres la balanza de pagos, ni cubres la balanza comercial, o sea, siempre estás en déficit, 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 estás en pérdida, en pérdida, en pérdida. Y eso perjudica la economía. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario? Viene y préstamo. Dijimos 100 de exportaciones y 150 de importaciones. Hay un déficit de 50. Ya, para que esos 50 no sean un perjuicio para el país, el Fondo Monetario llega y te presta los 150 millones, sí, pero los intereses más altos del mercado. ¿Ah? Pero como es una ayuda, es una cooperación, no se puede rechazar. Además, ya hemos firmado la carta de intención. La carta de intención es un compromiso del gobierno peruano de aceptar todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que profundiza el problema de dependencia en el país. ¿Ya? Sí, entonces ellos vienen y de esa manera se soluciona el déficit en la balanza de pagos, sobre todo el déficit en la balanza comercial. Y sí, pues con más dólares en el Perú se estabiliza el tipo de cambio, ¿no? Se estabiliza el tipo de cambio, la moneda extranjera. Ya no se revalúa y perjudica la moneda nacional, sino que ya hay una estabilidad. Y eso lo tiene que hacer el Banco Central de Reserva. Y con todo ese dinero que llega del extranjero, lo canaliza el Banco de la Nación y lo centraliza en el Banco de Reserva, Banco Central de Reserva, y el Banco Central ya se toma sus medidas ya que son archiconocidas, ¿no? El Banco Central, cuando el dólar está subiendo, ¿qué hace? Vende o compra dólares. A ver, si el dólar está subiendo, ¿qué hace el BCR? ¿Compra o vende dólares? Para que los dólares bajen de precio, tiene que vender dólares y tienen que hacerlo barato. ¿Ya? Esa es la medida que toma el BCR. Ves que el dólar está a 3.50, 3.80, inmediatamente el BCR sale con sus millones de dólares en todo el país y empieza a vender. ¿Cuánto está? 3.80 ya. Yo te vendo 3.50 el primer día. El segundo día, 3.40. Y empieza a bajar automáticamente, empieza a bajar. El otro día, 3.30, 3.20, ya, 3 soles, ya, ahí déjalo. Y todos los que vendían dólares regresan a sus puestos en el Banco Central de Reserva. Profe, si el dólar empieza a bajar, si empieza a bajar también se perjudica un sector de la economía. Entonces, ¿qué hace el BCR? Sale a comprar. Compran, compran, compran y el dólar empieza a subir. Cuando hay mucha compra de dólar en el mercado, los precios suben. Y suben hasta que se equilibre. Por eso, el Banco Central de Reserva, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, están muy, muy relacionados. ¿Ah? ¿Sí? Tiene como finalidad mantener la estabilidad monetaria. Y nuestro país se mueve en base al dólar. Entonces, tienen que evitar que el dólar aumente porque eso traería consecuencias nefastas para los sectores populares, porque los precios van a subir. ¿No ves que todo lo compramos en dólares? Entonces, van a subir la gasolina y todo empieza a subir. Por eso, el candidato Rafael López Aliaga, cuando perdió las elecciones, dijo claramente de que el pueblo, por elegir a Perú Libre y a ese tal Pedro Castillo, debería ser sancionado. ¿Y cómo sancionar al pueblo? Que el dólar suba a 6 soles, para que vean qué es lo que se siente con un gobierno como el actual. O sea, amenazó al pueblo de que el dólar debería subir, ¿no? Y sentir pues la subida de precios, la escasez de recursos, etc. O sea, una crisis social, económica, ¿ya? Pero el Fondo Monetario se supone que debe tener esa misión, ¿no? De fomentar la estabilidad cambiaria
O sea, que la moneda extranjera y la moneda nacional no se devalúen ni se revalúen, mantengan un equilibrio, un equilibrio. Para eso está el Banco Central de Reserva en el Perú. Entonces, también tiene otro objetivo, otro fin, que es acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio en las balanzas de pagos de los países miembros. ¿Ya? O sea, que si la balanza de pagos sale en déficit, el Fondo Monetario le presta para cubrir ese déficit. Déficit significa que le falta dinero, ¿no? O sea, entre los créditos y débitos hay un desbalance. Por ejemplo, los créditos serán 100 y los débitos serán 150. Uy, pero debe haber una diferencia de 50, sí. Entonces hay un desequilibrio, hay un déficit de la balanza de pago. Si eso sucede, inmediatamente el Fondo Monetario viene y presta dinero rapidito, ¿eh? Y el Perú dice, ah, qué bien, nos salvaron del déficit de la balanza de pagos. Pero lo que no te dicen es que eso va a incrementar la deuda externa extraordinariamente, porque el Perú para de déficit en déficit, déficit, préstamo, deuda, crece y es impagable. ¿No? Ahorita, según algunos estudios de especialistas en tema de deuda, han arrojado la cifra de 250 millones, 250.000 millones de dólares que la deuda habría crecido en plena pandemia. Antes que empiece la pandemia, en las clases hablábamos de la deuda y decíamos que estaba pues en 60, 80, algo por ahí, ¿no? Así, 1.000 millones, ¿ah? 60.000 millones de dólares. Hoy día, 2021, habríase triplicado, cuadruplicado la deuda a 250.000 millones. Y eso hay que agradecerle al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, al gobierno de Martín Vizcarra y a los tres gobiernos, ¿no? Que es Francisco Sagasti, que son los tres gobiernos que nos han endeudado hasta el cuello. Y ahora se hace más impagable y más inmoral porque el Estado peruano prioriza ese pago, abandonando pues sus deberes en salud. Por eso no tenemos ni hospitales, ¿no? No tenemos ni farmacias para enfrentar la crisis sanitaria por esto de la pandemia. Por eso el Perú estuvo en primer lugar de fallecidos en todo el mundo. Según la cantidad de la población, se mide los decesos, los fallecidos, y el Perú ocupó el primer lugar. Hasta México, el presidente mexicano, sus opositores le decían que México estaba en los primeros lugares. Y el presidente López Obrador hizo una exposición magistral donde en pantalla presentó que México no estaba en el primer lugar, estaba en el cuarto lugar. Y ahí explicó con lujo de detalles que el Perú se encontraba en el primer lugar por estas razones, por la cantidad de habitantes y la cantidad de fallecidos, ¿no? En esa relación están los primeros lugares, y ahí apareció el Perú. Sí, fue muy vergonzoso escuchar a un presidente mexicano que explique la situación de Perú, cuando eso lo habían ocultado, Martín Vizcarra lo había ocultado, bueno, muchos funcionarios públicos. Sí, es terrible lo que hacen estos políticos con nuestro país. Sí, es terrible, terrible. Ahora, ¿qué recursos utiliza el Fondo Monetario? ¿Cómo consigue los recursos? Son los aportes o cuotas de los países miembros. O sea, es un requisito. Si vas a entrar al Fondo Monetario, tienes que llevar tu aporte. No puedes entrar así con las manos vacías, ¿ya? Y el Fondo Monetario tiene que evaluarte. Para que te evalúe, para que evalúe tu incorporación al Fondo Monetario, tienes que cumplir los requisitos del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, tienes que llevar a cabo reformas estructurales en tu país, que ya sabemos, son archiconocidas. Uno, tienes que privatizar las empresas públicas. Dos, despedir a la mitad de trabajadores del Estado de ese país, o sea, los empleados públicos. Tres, tienes que reducir el gasto público en educación, salud, todo esto. Profe, ¿para qué tanta reducción y reducción? Ah, es que el Fondo Monetario, una vez que te incorpores a él, te va a hacer préstamos y préstamos y préstamos. Entonces,
ellos tienen que asegurarse de que tú puedas pagar esos préstamos. ¿Y cómo se aseguran ellos? Se aseguran cuando el Estado se desprende de otros gastos, como educación, salud, deportes, etcétera, etcétera. Y esa plata que ahorras despidiendo a mucha gente del Estado, hay mucha plata ahorrada, esa plata se va hacia el pago de la deuda. Y eso es que eso no le perdonan a Cuba. Que Cuba no haya pagado la deuda después de la Revolución Cubana, cortan la deuda, o sea, no pagan ni un centavo, y toda esa plata que antes Fulgencio Batista pagaba a los organismos financieros, ¿no? Al Estados Unidos, no le dan ni un sol. Y encima esa plata lo utiliza pues en sus gastos nacionales. Y vemos hoy día los efectos en ese país. Ya bien, y eso un debate de hecho, jóvenes. Las cuotas son comparables, dice, las cuotas son comparables en cuanto al tamaño y características de la economía. Por eso el Perú, ellos conocen más que nosotros la situación económica del Perú. Y como ven que es una economía pequeña, reducida, a su mínimo, porque en realidad acá nos han convertido en un país primario exportador, ¿no? De materias primas, nada de transformación muy pequeñita la economía. Entonces, como te ven pequeñito, mire la relación, para que sea más claro. Si Perú es 1, Estados Unidos es 200 veces más grande. Sí, ¿qué van a pedirte, no? El Perú tiene que hacer una cuota del Fondo Monetario mínima, pues, ¿no? 0,01%, así va a dar, ¿ya? Pero si ven, Argentina ya es diferente, ¿no? Brasil ya es otra cosa, ya. Su economía es más grande, más desarrollada. A Brasil no le van a pedir 0,01%. A Brasil le pedirán 1%, 2%, 3%, ya, de acuerdo a la evaluación del país. Ellos evalúan, saben. Por eso el primer requisito es que el Fondo Monetario tenga acceso total a las finanzas del país. Por eso el Fondo Monetario cuando llega al Perú tiene pues ingreso libre al Banco Central de Reserva y a toda la información nacional de todas las finanzas. Cuando llega el Fondo Monetario al Perú, el Ministerio de Economía lo recibe, tiene su oficina en el Ministerio de Economía, donde estos altos funcionarios del Fondo Monetario reciben información clasificada A1, de la cual los peruanos ni soñamos conocer, porque eso es un misterio, ¿no? Pero cuando llegan estos funcionarios, sí, le dan toda la información. Como te dije hace un momento, los reciben pues como los más capaces, los más preparados, los súper especializados, y sienten mucha admiración. Uy, los admiran a estos extranjeros, ¿no? Sí. Entonces, las cuotas que se va a entregar a estos países o al Fondo Monetario se llama derechos especiales de giro, que es la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es como en un país hablar del patrón monetario, ¿no? La unidad de cuenta peruana es el sol peruano, ¿no? Allá en Japón es el yen, en Cuba es el cup, ¿no? En Inglaterra es la libra esterlina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Entonces, sí, el tiempo nos gana. Mire, Estados Unidos tiene una cuota actual que va al 2016 de 42.100 millones de dólares, ¿no? Perdón, DEG. Y esto en dólares estadounidenses sería 58.000 millones. Sí. Es el país miembro, Estados Unidos es el país miembro que tiene mayor número de votos en el Fondo Monetario. Profe, y el extremo contrario es Tuvalu. En Tuvalu, otro país que también es miembro del Fondo Monetario, abajo está su banderita, a la derecha está su banderita de Tuvalu. Profe, ¿qué es de la bandera de Inglaterra ahí? Para que veas. 2021, 2016 en todo caso. Inglaterra sigue metido en mucha historia de muchos países. Mire, hasta es dueño de las Islas Malvinas. Está metido acá en Guyanas inglesa, Guyana francesa. Imagínate. Entonces, Tuvalu tiene una cuota anual de 1,8 millones, ¿no? Unos 2,5 millones de dólares.
es el de menor número de votos en todos los 198 países que conforman el Fondo Monetario Internacional. Ahí vemos los extremos, ¿no? El que tiene más votos de todos y el que tiene menos votos de todos, ¿ya? Así se maneja el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Ok, gracias por el alcance, muy bien, ¿sí? Ahora, los préstamos son aquello que el Fondo Monetario va a brindar a los países que lo solicitan. Y estos préstamos, sí, según el Fondo Monetario, estos préstamos se van a obtener o suministrar de los fondos, ¿no? Y si faltan, pueden utilizar recursos adicionales de hasta 182.000 millones de DEJ, unos 254.000 millones de dólares. De aquí va a salir esto va a ser en las cuotas, ¿no?, que se han juntado para hacer los préstamos a los países miembros. Sí. Ahora, la asistencia financiera, esta consiste en que el Fondo Monetario, al otorgar préstamos, está implícito, está acordado que también va a asesorar a los países, ¿no? O sea, entregando financiamiento, los países deben corregir sus problemas, sobre todo en la balanza de pagos, ¿no?, que es la cuenta nacional más importante, ¿no?, donde se sacan los ingresos y egresos del país. Todo el comercio, las actividades económicas que ha hecho el país, se registra en la balanza de pagos. Sí. Y hoy día es la búlgara Kristalina Georgieva la que dirige el Fondo Monetario Internacional. Y aquí está un esquema, ¿no?, una infografía en la cual nos explican la estructura del Fondo Monetario, ¿no?, donde la máxima instancia es la Junta de Gobernadores, ¿sí? Y de ahí viene el directorio ejecutivo, de ahí viene el director gerente, que es Kristalina Georgieva, ¿no? Y así van estableciendo diferentes funciones, personal, que bordea más o menos los 3.000 funcionarios, están en el Fondo Monetario, ¿sí? Y ahí también hay muchos peruanos que han pasado, como Pedro Pablo Kuczynski, algunos dicen que también Toledo ha estado metido acá en estos manejos. Julio Guzmán también afirma de que ha entrado a trabajar al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y eso le da pues una fama mundial, ¿no? Porque entrar ahí es ser una persona bien fundamentada de las ideas económicas ya mencionadas, ¿no? Si entras con ideas keynesianas, ideas estatistas, uy, no te dejan entrar. De frente te sacan. Te dicen, no, usted está mal, sus ideas están equivocadas. Aquí es primero lo privado, después lo privado y tercero lo privado. Hay que apoyar a eso, ¿ya? Y para ello el Estado tiene que estar bien económicamente. Claro, así es, Juan. Así se maneja todo esto. Claro, lo disimulan diciendo pues que hay democracia, todo esto, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué servicios presta el Fondo Monetario de los países miembros? Uno, mira lo que hace, ¿eh? Les examina, les revisa, les supervisa. Si un país se niega a hacer esto, simplemente no le dejan entrar. No le dejan entrar, ¿no? Sí, entonces el principal requisito es que el Fondo Monetario conozca con detalle la evolución económica y financiera nacional e internacional. Debe también asesorar a los países, a los ministros, viceministros de Economía, y recomendarle sobre qué medidas económicas tomar. ¿Eso cómo se llama? ¿Dependencia o independencia? A ver. ¿Eso es soberanía? ¿Eso es autonomía? Entonces, ya hay que ir viendo, ¿no?, cómo es este asunto del Fondo Monetario. También presta divisas duras, o sea, dólares, ¿no?, euros, ¿no?, para respaldar la política de ajuste y reforma. O sea, cuando un país acepta tomar medidas que el Fondo Monetario recomienda, más que recomienda, te impone, ¿no? Porque si tú no aceptas esas medidas, el Fondo Monetario no te da ni un centavo, no te da ni un centavo.
Entonces, dice, presta divisas, bonito suena, ¿no? En respaldo a la política de ajustes y reforma. Profe, ¿y dónde sale esa política de ajuste? Esa política de ajuste es la que elabora el Fondo Monetario. Y si tú no estás de acuerdo en aplicar esa política de ajuste, olvídate, te da la espalda, y si el Fondo Monetario te da la espalda, los demás siguen lo mismo. ¿Mm? Pero todo está muy bien explicado. Dice que esa política de ajuste sirve para corregir problemas de la balanza de pago, o sea, solucionar problemas. Y lo sellan para que nadie comente y diga nada más, va a haber crecimiento sostenible. Ah, profe, entonces está bien la política de ajuste. Estamos de acuerdo, profe, que se aplique, profe. ¿Sabe qué significa aplicar eso? Hambre, desempleo, miseria, desnutrición, suicidios. ¿Quieres que te diga exactamente qué significa eso? El Fujishock, el shock que realizó Alan García, el Fujishock del gobierno de Alberto Fujimori. Y de ahí para adelante, todo es aplicación de la política del Fondo Monetario hasta ahorita, 2021. Y a eso le llaman estabilidad económica, crecimiento sostenible, ¿no? En la cual millones de peruanos siguen siendo pobres, ¿no? Están en niveles educativos muy bajos, casi analfabetismo. Muchos no les interesa estudiar porque tienen que trabajar, ¿no? Y también, para complementar sus actividades, ofrecen una amplia gama de asistencia técnica. ¿Ves? Ahí está la palabra técnica, ¿no? Que es la economía pura, la economía neutral, la economía que no hace política, la economía que soluciona problemas, y en el fondo es el neoliberalismo y el monetarismo, ¿no? Y van a capacitar a funcionarios públicos. Por eso, cuando tú conversas con, si es que hay oportunidad de conversar con un ministro, es difícil, ¿no? Aunque por ahí, ¿no? Por ahí dicen que sí se puede. A un viceministro te hablan todito lo del Fondo Monetario. Ese tal Julio Velarde ha recibido más charlas del Fondo Monetario, que es el representante más apoyado por los organismos financieros internacionales. Por eso, cuando dijeron que iban a sacar a Julio Velarde, todo el mundo se puso bravo, ¿no? Dijo, oye, cuidado, no choque, va a haber crisis. O sea, una persona determina la crisis en un país. Julio Velarde. ¿Por qué? Porque ese señor, el Fondo Monetario lo ha formado, lo ha diseñado ideológicamente para implementar todo lo que diga el fondo sin cuestionamiento, porque nunca vas a escuchar de Julio Velarde, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva, a una crítica al fondo. Más bien te va a decir, es lo mejor que nos ha pasado. Gracias a ellos tenemos estabilidad económica. Gracias a ellos estamos bien, estamos con crecimiento económico. ¡Wow! O sea, estamos en el paraíso. Sí. Entonces, así se da el trabajo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, acá hay un videíto. Desgraciadamente, el tiempo nos ha ganado. No voy a pasar este video. Lo dejo en enlace para que ustedes lo vean. Es un video de la realidad argentina, donde sí hay más denuncias acerca del fondo. Acá en Perú estamos casi en cero en estas denuncias. Casi nadie habla del Fondo Monetario en el Perú. La mayoría está convencido de que es una salvación para el Perú, que es lo mejor que le ha pasado. En Argentina no. En Argentina ya mucha gente se ha sacado la venda de los ojos y este video lo explica a través de estadísticas argentinas. Sí, es que ¿sabe cuál es el problema, señorita? Que no puedo ponerlo porque me falta todavía el Banco Mundial, el Banco Interamericano, ¿ves? Pero se lo dejo para que ustedes lo vean con calma. Lo van a ver, lo voy a pasar en el PDF este enlace, no hay problema. Mira, ¿ves? El Banco Mundial. A diferencia del Fondo Monetario, el Banco Mundial, ¿qué hace? Primero, se conceptualiza como un conjunto de instituciones financieras de carácter internacional. Ahí está su definición, ¿ya? Y se orienta, se dirige a solucionar problemas de la pobreza extrema, y generar prosperidad en los países que están en desarrollo. ¡Uy, qué bonito, profe! Che, con esto ya debemos ser país potencia, porque ya estamos más de
más de 50 años en el Banco Mundial. Y seguimos siendo pobres, mira. Entonces, ¿este objetivo no se cumple en el Perú, profe? Ese es un asunto para debatir, reflexionar y estudiar. Claro, nosotros no debemos dejarnos llevar por una persona. Nadie hace eso, a menos que sea un niño, pues, ¿no? Nosotros como postulantes, como jóvenes, ¿no? Estamos siempre indagando, estamos investigando, estamos conociendo. Y esa es una forma. Hay otras bibliografías que ustedes pueden consultar, hay otras fuentes, también les recomiendo Telesur, les recomiendo la BBC de Londres, el Diario de la República, Ojo Público, bueno, una red de medios alternativos y pro sistema, ¿no? Pro sistema, hay bastantes. Y estos son los personajes que están detrás de la creación del Banco Mundial. Ahí está, pues, Keynes a la cabeza, ¿no? Ahorita vamos a mencionar sus apellidos y sus nombres. Miren, estos son, en 1946, en Washington, ¿no? Se inicia sus actividades también. Es el hermano gemelo del Fondo Monetario. Nace en las mismas conferencias de Bretton Woods. De Bretton Woods. Y el capital también son los pagos que realizan los países que integran el Banco Mundial. 20% de desembolso obligatoriamente, 2% en oro y divisas convertibles y 18% en moneda de cada país. El 80% restante constituye un capital de garantía que solo el banco puede solicitar en la medida que lo requiera. ¿Ves? O sea, para entrar al Banco Mundial también tienes que ser aportante. No puede ser un visitante de un país en crisis que no tiene plata. No, no, no. Te piden requisitos que debes realizar. Sí, ya. Entonces avanzamos. Sí. Objetivos del Banco Mundial, mira. El primer objetivo de ellos suena muy interesante, es reconstruir y desarrollar territorios de los estados miembros que han estado en crisis, ¿no? Los estados que han participado en la Segunda Guerra Mundial han quedado devastados. Ya, ahí tiene que ir la plata, ahí tiene que ir el dinero. ¿Ya? Sí, ese es el asunto. Y también en los países de subdesarrollados, los países pobres, ¿no? Coordina préstamos, ¿no? Facilitar en los primeros años la transición de la economía de guerra a la economía de paz, que significa adecuarse al nuevo orden internacional impuesto por Estados Unidos. Y en ese video lo explica muy bonito la señorita argentina, lo explica bonito, así con términos científicos, muy, muy, muy interesante su explicación, y que hecho que va a generar debate entre todos nosotros. Brinda créditos a los países europeos de la Segunda Guerra Mundial. Mira, este es el organigrama. Ahí está la Junta de Gobernadores, este es el director ejecutivo, el Consejo Consultivo, ¿eh? Y aquí están los organismos que forman parte del Banco Mundial. Bien, son, a ver, cinco son, ¿no? Cinco son los países. Ahora, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Los principios fundamentales del BID son ir en contra de la exclusión social y desigualdad. O sea, prestar a los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo para combatir la exclusión social, ¿no? La desigualdad. También superar los bajos niveles de productividad en el país, la falta de innovación. Así es. Tercero, promover la integración económica regional que se ha rezagado. Por ejemplo, en nuestro caso, se ha rezagado mucho la Comunidad Andina de Naciones. Ese está por los suelos, ¿no? Cuando debió convertirse pues, en un bloque económico de prosperidad para los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? O el Pacto Andino, que antes se llamaba. Ahorita estamos prácticamente sobreviviendo. También impulsar la igualdad de género y de diversidad cultural, ¿no? El cambio climático y sostenibilidad ambiental. Para eso es el Banco Interamericano, ¿no? También aportar a que las instituciones se desarrollen y aportar al Estado de Derecho. Estado de Derecho significa que todos los integrantes de un país debemos ceñirnos a las leyes nacionales, sin saltearnos, sin estafar ni delinquir.
ni engañar a nadie. El Estado de Derecho es ceñirse a esos planteamientos jurídicos de cada país. Y si eso ¿cómo se potencia? ¿Cómo se desenvuelve? Con préstamos del Banco Interamericano, ¿no? Que presta al Perú para el campo de justicia, por ejemplo, ¿no? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de la Inclusión, ¿no? El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Sí. Y poblaciones vulnerables. Estos son los miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. Los países prestatarios son los que están a la izquierda y los países no prestatarios, o sea, los países, una especie de amigos, ¿no? Son los países europeos, ¿no? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo es principalmente para nuestro continente. Y estos son los que están como amigos, aliados en todo caso. Objetivos y funciones del Banco Interamericano. Uno, mire, objetivos principales son los siguientes. Primero todo, está promover la equidad social y reducir así la pobreza. Ahora, lo que se puede poner de ejemplo al respecto es, por ejemplo, la realización de obras públicas en diferentes partes del Perú, ¿no? Lo cual estaría promoviendo el trabajo, los ingresos en esas zonas y de esa manera, ¿no? Ir disminuyendo la desigualdad social, que es muy profunda en el Perú, no solamente económica, cultural. Mira lo que ayer ha pasado en el Congreso de la República, ¿no? Hablar quechua genera el rechazo de un grupo de parlamentarios como si fuera pues una ofensa, como si fuera un pecado hablar en quechua, ¿no? Y eso obedece pues a una mentalidad muy conservadora, atrasada y racista que predomina en un vasto sector de la población peruana, los que apoyan a estos partidos, ¿no? Que son partidos fascistas y que tú ya lo vas conociendo poco a poco, ¿no? Sí. El segundo es el de lograr un crecimiento económico ambiental sostenible. Es decir, entrar a la naturaleza, a extraer recursos naturales, pero sin destruirla. Por ejemplo, sacar madera de la Amazonía, pero a la vez sembrar árboles, ¿no? Semillas, sembrar plantitas que al final recuperen pues el sistema arborícola, ¿no? De la zona. Claro, eso es, ¿no? Si vas a pescar ahí en el lago Titicaca, tienes que prever eso, ¿no? Llevando peces en las crías, ¿no? Llevando sustentable, equitativo y eficiente. Uh-huh. Y finalmente, fomentar la integración regional a través de desarrollar mayores mercados para sus bienes y servicios. Eso sería. Sí, entonces, esos son los puntos más importantes. Uh-huh. Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces, ahorita ya nos preparamos para ver nuestras preguntas, ¿no? Son 15 preguntas que nos han colocado en la actualidad. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Sí, hay algunas dudas que voy a ir respondiendo, ¿ya? Pero ahorita tenemos que ir hacia nuestras 15 preguntas. Vamos a priorizar las preguntas. Sí, no se preocupen que de todas maneras voy a responder. Hay una pregunta en el chat que si no la respondo ahora, tengo que responderla la siguiente clase. ¿Ya? Pero tenemos aquí una batería de preguntas. ¿Ya? Sí, ya hemos terminado esto. Voy a compartirles las preguntas que tenemos. Son 15 preguntas en este momento. Ya, comparto. Sí, en este momento comparto las preguntas y vamos a resolverlas una por una. Ya, aquí están, mire. Estas son las preguntas que nos corresponden en estos pocos minutos responder. Bien, vamos leyendo entonces. Dice,
Según el Fondo Monetario Internacional, y la Organización Mundial del Comercio, dice, ¿no? El comercio ha hecho posible la disponibilidad de productos médicos de avanzada en todo el mundo a precios competitivos. Muy bien, ¿eh? Observa esa premisa. Ahí puede estar ya la respuesta a esta pregunta en esta premisa. Segundo, las importaciones de bienes cruciales, ¿no? Pueden ser equipos médicos, ¿no? En la lucha contra el COVID-19, como las máscaras y los guantes, el jabón y desinfectante para las manos, los trajes de protección, las máscaras de oxígeno, respiradores y medidores de pulso y oxígeno, realizaron un valor de 300.000 millones de dólares, apuntó la declaración. En ese reconocimiento de la importancia de este comercio, que los gobiernos han adoptado decenas de medidas que facilitan la importación de productos médicos relacionados con el COVID-19. ¿Qué medidas principalmente está resaltando el Fondo Monetario Internacional? Entonces, a ver, ¿cuál sería lo que facilita el comercio internacional? A ver, ¿quién me dice la clave? Ya, hay algunas claves que están lanzando. Dice, el facilitar la estabilidad cambiaria. Muy bien, así es, ¿sí? El Fondo Monetario no puede bajar los aranceles, ¿no? No puede bajar los aranceles, ni tampoco reducir los trámites de aduanas. Entonces, lo que sí puede hacer es evitar que los precios suban a nivel mundial, haciendo que el tipo de cambio permanezca estable, ¿no? Exacto, muy bien. Creo que ya todos hemos identificado lo que puede hacer el Fondo Monetario, ¿no? De favorable para el comercio internacional. Muy bien, ¿ya? Siguiente pregunta. La Unión Europea y el Reino Unido reanudan incierta negociación del Brexit para el coronavirus. Sí. Entonces, los británicos salieron de la Unión Europea el 31 de enero para iniciar un periodo de transición hasta el 31 de diciembre. Así es, 31 de diciembre. A ver, entonces, durante el cual seguirán cumpliendo con las reglas europeas mientras negocian su futura relación comercial con los antiguos socios. Pero en caso de no alcanzar un acuerdo, las reglas de la Organización Mundial del Comercio se aplicarían a la relación comercial entre ambos. ¿Quiénes son los ambos? Son la Unión Europea y Reino Unido, ¿ya? Sí, este es el tema central del que tratamos de responder, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a ver las claves de esta pregunta y respondemos de esta manera. A ver, ¿cuál es la alternativa que ustedes dan, muchachos? ¿Cuál sería? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vemos las claves y entonces decimos que es la letra. A ver, la falta de paz, valores y bienestar de los ciudadanos, eso no es económico, ¿no? Porque aquí la pregunta es la Organización Mundial del Comercio. No ofrecer libertad, seguridad y justicia es temas de derechos humanos, ¿no? La no cohesión económica, social y territorial entre las partes. Ya. Sí, ¿por qué? Porque la Unión Europea lo que busca es eso, ¿no? Bueno, teóricamente por lo menos, ¿no? Que haya cohesión económica, social, territorial, hasta cultural, plantea la Unión Europea. Por eso ya no hablan de alemán ni francés, están hablando de ciudadano europeo. Así están hablando ahora, ¿no? Entonces, ese sería el gran problema que traería esas medidas de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que cada uno con sus
propias actividades, con sus propias medidas económicas, y esa sería la gran consecuencia. Sí, por eso se dice, esta medida se traduciría. O sea, lo que es traducir significa qué consecuencia traería, ¿no? El efecto, están hablando. Bien, 3. Todos los analistas han coincidido en que las devaluaciones del yuan en periodos pasados tienen dos objetivos. Uno, favorecer las exportaciones de China abaratándolas. El otro, al someter el yuan a la ley del mercado para fijar el tipo de cambio, eludiendo la intervención del Estado. Es allanar el camino para que el yuan forme parte de la cesta de divisas en la que se basa el valor de los derechos especiales de giro. Del texto anterior se deduce que la cesta de divisas del DEX está conformada por, ¿cuál es la clave? A ver, sí, la 3 es el dólar, el euro, la libra y el yen. Estos son esta es la cesta de divisas del DEX. Y 4, el Fondo Monetario Internacional como organismo financiero, su principal función es la de mantener la estabilidad de finanzas internacionales con el propósito de que los mercados funcionen en forma adecuada. De ahí que un país miembro, al mostrar déficit en su balance de pagos, ¿cuál sería entonces la clave? La letra C. Muy bien, las cuotas que los países miembros aportan, eso es lo que van a prestar. El Grupo Mundial, el Grupo del Banco Mundial está integrado por 5 instituciones que trabajan para reducir la pobreza en el mundo y propiciar una prosperidad compartida en los países en desarrollo. Ahí te dan unas estadísticas, ¿no? Y entonces te dicen los objetivos al 2030, ¿cuáles son en base a estas estadísticas? ¿Sí? Es objetivo nomás, ¿eh? Porque ahora que se cumpla es bien difícil, ¿no? Sí, el Banco Mundial está en contra de la pobreza y por lo tanto quiere que se elimine, pero no toda la pobreza, sino la pobreza extrema. O sea, los más miserables del mundo quiere que desaparezca, ¿no? Ese es el objetivo. La principal finalidad del Fondo Monetario, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Exacto, muy bien. Es apoyar a los miembros en el problema de la déficit en el balance de pagos. 7, con respecto al Banco Mundial, señale lo incorrecto. Sí, otorgar créditos es el Fondo Monetario Internacional. A ver, dice, el organismo financiero internacional con el Perú firmó una carta de intención para obtener financiamiento. Eso lo hizo con Fujimori, el Fondo Monetario, y nos sometió totalmente a sus medidas económicas. La máxima instancia para tomar decisiones del Fondo Monetario es la Junta de Gobernadores, la letra C. El Fondo Monetario tiene como principal misión, sí, el Fondo Monetario es la de corregir los desequilibrios en la balanza de pagos, letra D, el Fondo Monetario. ¿Eh? Organismos financieros internacionales creados, ese es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la letra B. La política económica que aplican actualmente los países latinoamericanos coinciden en gran parte debido al compromiso firmado por estos con el Fondo Monetario para obtener, ¿qué es lo que quieren obtener estos países? Un crédito más grande. Cuando es más grande el crédito, ahí les obligan a firmar esos acuerdos para implementar medidas económicas drásticas como un shock económico. El órgano de mayor jerarquía en el Fondo Monetario, creo que ya lo hemos marcado, ¿no? Es la Junta de Gobernadores, la letra A. Es el organismo que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para la fijación de un sistema internacional de pagos con el tipo de cambio de la moneda. Sí, es el Fondo Monetario. Y finalmente, ante una crisis de balance de pagos o inestabilidad de los tipos de cambio, el organismo que asume el rescate financiero, el FMI, letra A. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Cuídense mucho. Un abrazo a todos y no se preocupen que hay preguntas pendientes para la próxima clase. Bien, nos vemos. Hasta